me desgasta mucho emocionalmente. La experiencia fue horrible la primera vez, entonces tomar la decisión de recordarla y revivir lo que pasó es muy difícil. El hombre con quien me casé era apuesto y amigable, bueno y divertido. Era mi príncipe azul, era alto, moreno y atractivo. Era lo que soñaba desde pequeña. Ver su fotografía en la primera página del periódico fue... No podía creer que mi vida hubiera dado ese giro, que hubiera pasado eso. Conocí a Richard en la universidad. Era muy extrovertido, amigable y entusiasta. Y como yo era tan tímida, me atraía mucho su personalidad extrovertida. Empezamos a salir y fue una relación bastante intensa. Salimos durante 6 meses y me propuso casamiento en San Valentín. Cuando nos casamos, él me insistió muchísimo y me convenció para que abandonara mi carrera para ser mamá. Él había conseguido empleo en la oficina del fiscal y era conocido en lo suyo, tenía una carrera exitosa y era un gran abogado. A esa altura yo era mamá a tiempo completo. Vivíamos en un vecindario de ricos. Íbamos a la iglesia local y estábamos muy involucrados con las actividades de los niños. Parecíamos una familia normal. Pero no lo eran. No, no éramos para nada normales. Al crecer, mi papá y yo éramos muy unidos. Él fue una figura muy importante en mi vida. Y eso nunca cambió. Yo valoraba la opinión de mi papá y eso hacía sentir a Rick muy incómodo. No le gustaba que yo fuera tan apegada con mi familia, en especial con mi papá. Hola, Rick. Qué bueno verte. Hola, papá. Hola, cariño. No le gustaba que mi papá me abrazara cuando íbamos de visita, o que me tomara del hombro para posar para una foto. ¿Estás cuidando a mi bebé, Rick? Oh, la estoy cuidando muy bien. Bien. Él creía que era algo inapropiado y que debíamos parar de inmediato. Luego me sermoneaba cuando estábamos solos. Me decía que yo estaba mal, que por qué querría que mi papá me abrazara. Eso fue muy inapropiado. ¿Pero de qué hablas? El modo en que te agarró. ¿Cómo ibas a tomar del hombro a tu hija cariñosamente? Recuerdo que le respondí que éramos una familia unida, que siempre nos abrazábamos, pero a él parecía molestarle cada vez más. Recuerdo que empecé a dudar de que yo estuviera bien. ¿Por qué pensaría que es normal si él de verdad dice que es inapropiado? La relación entre Rick y mi papá gradualmente empeoró. Y yo creo que a veces
No ves la bandera roja, no ves las señales de alerta porque no quieres verlas. Él exigía tener sexo cuando él quisiera, y yo no podía decidir. No quería que lo recibiera una mamá de clase media, sino que lo recibiera una esposa. ¿Qué te parece lo que te traje? Quería que estuviera en la cama revolcándome con él siempre. ¿Cuál era mi problema? Debía desear lo mismo todo el tiempo. ¿Y si te lo pruebas? Pero recién me cambié. Fue toda una lucha de poder. No quiero ponérmelo. Susan, póntelo. Esa quizás fue una de las señales que debería haber visto. Pero al crecer siempre oí algo que me decía mi mamá también. El matrimonio cuesta y es necesario comprometerse. Así que yo creía que lo que nos pasaba era muy normal, que así era un matrimonio. La primera vez que Rick sugirió que mi papá había abusado sexualmente de mí, pensé que estaba loco. ¿Alguna vez te tocó? ¿Qué? No paraba de decir que yo era sexualmente reprimida o mojigata porque mi papá abusaba de mí cuando era niña. Abusó de ti, ¿no es así? Y recuerdo que dije, no, claro que no. No, claro que no. Eso simplemente no era verdad. Creo que lo que pasaba era que a Rick le enfurecía que yo tuviera una relación tan cercana con mi papá. Era como si se le nublara el pensamiento. Yo tenía un problema, no él. Y además intentaba respaldar su caso y demostrármelo para que aceptara que era verdad, aunque ni siquiera recordara el incidente. No. Estaba obsesionado y su misión era convencerme de que yo había sido abusada y me lo quería demostrar. Empezamos viendo fotos viejas. Fotos perfectamente normales. Esta foto. Mira esto. Mírala bien. Sí, mi papá leyéndome una historia. Mira cómo te está tocando. Estoy en su regazo, Rick. Mi papá estaba abrazándome y él decía, mírale la cara. Se le nota una mirada lujuriosa. ¿Y esta? Es una pijamada. Ya sé. Tú crees que es una pijamada. Se concentraba en el hecho de que eran fotos de niñas durmiendo en pijamas. Está mal. ¿Quién toma fotos como esta? No sé, solo éramos niñas. Él distorsionaba todo para armar su caso y convencerme de que habían abusado de mí. Tienes que recordar algo de lo que pasó. Piensa. Esto es una locura. Estas sesiones duraban horas. Pasábamos la noche así hasta que amanecía. Yo estaba agotada y decía que no tenía recuerdos de nada de lo que él me hablaba. Ya no puedo seguir hablando de esto. Que yo no era su pareja, que yo estaba con mi papá. Entonces, él sacaba sus armas. Tenía 3 pistolas, una espada, y estaba loco de ira.
eso? Tenía 3 pistolas, una espada, y empezó a blandirla por los aires, moviéndola así como loco. Estaba enloquecido. ¡Susan! Se paraba en la puerta y me bloqueaba la salida. No te vayas cuando te estoy hablando. Sonaba muy amenazante y me daba miedo. Así que lograba controlarme antes de empezar a pegarme. Iba a demandar a mi papá porque lo había privado de tener una esposa con un sano apetito sexual. Recuerdo que lo demandó por $1 millón. Habíamos empezado a aislarnos del resto. Él estaba en casa siempre. Al poco tiempo ya no nos dejaba hacer llamados y no podíamos atender el teléfono. Había logrado alejarme de mi familia. Él trabajaba a tiempo completo para armar el caso contra mi papá. Tenía sus carpetas y organizaba mis fotos familiares. Tenía papelerío y libros con cosas resaltadas. Estaba muy metido en ese proyecto. Rick, Enloqueció cada vez más con el paso del tiempo. Volveré a intentarlo. Siempre tomaba notas. Ahí está tocándote. Acá te toma fotos mientras duermes. Hagámoslo juntos, ¿te parece? No paraba por horas y horas. Hacía eso durante días, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tenemos que hacer esto. Hasta que puedas verlo con claridad. Solo quería hablar de los detalles. Detalles para los que yo no tenía ninguna respuesta. es que no recuerdo nada de eso. Te lo dije. Mi papá nunca había abusado de mí cuando era niña. Recuerdo la primera vez que me golpeó en el estómago, porque era un golpe de verdad. Estábamos en el baño y yo intentaba salir, pero él se paró enfrente de la puerta y me bloqueó la salida. Estaba encerrada en un baño y no podía escapar. Y luego me golpeó en el estómago. Y también recuerdo que sentí náuseas y que el golpe me dejó sin aire. Me puse contra la pared y luego caí al piso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¡Para, por favor! Me quedé en un estado de conmoción. No podía creer que él me había pegado. Después de eso hubo muchos ataques más. Me golpeó la cara, me partió la nariz y me dislocó la mandíbula. Me destruyó las orejas y me golpeó en las costillas. Me había roto las costillas y me seguía golpeando en los mismos lugares. Ese era su objetivo y no paraba de hacerme sufrir. Decía, ¿eso duele? Espera que vuelva a golpearte ahí.
¿Crees que te quebré? Solo espera. Una vez intenté irme. Ya lo sé, pero... Me llamó y me dijo que estaba yendo a casa, que llegaría en 20 minutos. Y estaba muy enfadado. Claro, pero... No, si me dejaras explicarte. Estaba muerta de miedo. Temía estar ahí cuando él llegara. Ok, vamos. Vamos, niños. Abríguense. ¿A dónde vamos? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abríguense. Intenté subir a los niños al auto para irnos a algún lugar y escaparnos, pero... Ryan no quiso. Deprisa. Vamos. Deprisa, ¿qué le Vamos, pasa? niños. Vamos. No puedo. Estaba tan controlada y atrapada por el miedo que no veía una escapatoria. Los niños tenían muchísimo miedo y nos apuramos porque papá estaba enojado y estaba viniendo a casa. Les decía, vamos, subamos al auto. Ok, vamos. ¿A dónde vamos? Vamos, niños. ¿Qué pasa? Abríguense. Le rogaron a Ryan que viniera también para escaparnos. Estaban muertos de miedo. Ryan, vamos. Debemos irnos. Tu papá está por llegar. Él también temía a su padre, pero también sabía que teníamos que aparentar estar de su lado. Él tenía miedo de que pareciera que estaba del lado de mamá al irse conmigo. Así que intenté subir a los niños al auto para irnos a algún lugar y escaparnos, pero Ryan no quiso. Entonces, él era el mayor, tenía 16 años y no le parecía seguro estar del lado de su mamá. El papá estaba llegando a casa y yo me llevé a los otros tres y dejé a Ryan ahí. No sabía qué hacer. Tuve que volver porque me daba mucho miedo irme. Así que volví a casa y Rick todavía no había vuelto. Ryan estaba solo. Suban. Yo no veía una escapatoria. Estaba tan controlada y atrapada por el miedo que no quería irme porque mis hijos seguían en casa y no conseguía irme con ellos. Estaba atrapada. No podía imaginar un plan. Por su personalidad, por su ego, no iba a soportar que la esposa lo dejara. Nadie abandonaba a Rick, y mucho menos se iban a llevar a sus hijos. Hay una guerra, muchachos. Una guerra entre el bien y el mal. Empezó a decir, ella está endemoniada, estuvo poseída. Verán, su abuelo está a cargo de una secta satánica y tiene a su madre bajo su hechizo. Yo no sé de dónde había sacado la idea de la secta,
Pero además de que mi papá era un abusador de niños, de repente también era el líder poderoso de una secta satánica. Decía que mi papá era el sacerdote supremo y que yo quería ser la sacerdotisa suprema. Y yo voy a hacer todo lo que pueda para romper ese hechizo. Me arrastraba del cabello, me llevaba con los niños y les decía, ¿ven? Esto estoy sacando de su mamá. Estaba sacándome los demonios a golpes. ¡Basta! ¡Lo siento! Los niños estaban en silencio, se quedaban mirando sin decir nada. Él intentaba ponerlos en mi contra. Los niños le creían por completo esa historia de la secta. Rick daba miedo y era muy convincente. Era el que tenía el poder en nuestra casa. Yo creía que, como él decía que mi mamá estaba poseída por el diablo, quizás era cierto. Por eso le tenía miedo a ella. Recuerdo que la primera vez que recé fue después de que él me dijera esas cosas. Le pedí a Dios que ayudara a mamá y que la purificara y que le sacara eso que tenía dentro. Yo recuerdo que mi hermana estaba ahí y me vio y ella me dijo, mamá está loca, no reces por ella. No puedes salvar a mamá. ¿Lo sabes, cierto? Yo le creí. Él me lavó el cerebro para que creyera lo que decía. Que ella era amiga de los demonios, que hablaba con ellos, que su familia estaba en una secta. Hizo que odiara a mi madre. Y para mí era así. Yo no conocía otra cosa. Él me contaba todo eso y yo le creía. Porque era una niña creyéndole a su padre. Como estaba armando el caso contra mi papá, Rick creía que irían personas a casa a matarlo. Unos testigos de Jehová llamaron a la puerta. Hola. ¿Les ayudo en algo? No, solo queríamos hablarle acerca del reino de Jehová. Oh, ok. Dije, no, gracias, estamos bien, no nos interesa. Muchas gracias por pasar. Adiós. Gracias. Cuídense. Apenas se fueron, Rick salió con la pistola. ¿Quiénes eran? Estaba seguro de que mi papá había enviado a esas mujeres. ¿Quiénes eran? No lo sé. Iba a salir a buscarlas y matarlas. No, gracias. ¿Quiénes eran? Rick creía que mi papá había enviado a las testigos de Jehová, que formaban parte de la secta. Iba a buscarlas y matarlas. Luego oí un disparo. Volvió corriendo a casa y al entrar se cayó al piso. Y dijo, me disparé en la pierna. Me disparé y se me escapó un tiro. Estaba conmocionado, intentando descifrar qué había pasado. Mi mamá tenía a mi papá en brazos. Él estaba como loco. Son los satanistas.
matarme. Me quedé sin palabras cuando dijo eso. Pero de nuevo, papá jamás me mentiría. Quieren matar a tu papá. Yo no dudaba de que lo que papá decía era cierto. Dijo que no estábamos a salvo, que seguro había gente posicionada afuera. Volteó los muebles para que sirvieran de apoyo para la pistola y levantó barricadas contra las puertas y ventanas. Así que preparó la casa para el ataque de la secta. Por desgracia, mi hermano y yo fuimos los hombres de confianza de papá. Nos dio la tarea de ser guardias y él mismo nos dio las pistolas. Nos dijo que nos quedáramos al frente esperando, asegurándonos de que nadie entrara. Nunca dijo esto, pero estaba implícito. Chicos, si llegara a entrar alguien, disparen. Con mi hermano teníamos el cerebro tan lavado que creíamos todo lo que él nos decía. Queríamos complacerlo tanto que si alguien se hubiese acercado a la entrada o hubiese caminado hasta el frente de la casa, nosotros tal vez le habríamos disparado. Me encerró en la habitación y yo no salía de ahí, no podía. Él no podía trabar la puerta desde afuera, pero me encerraba el miedo. Llevaba una pistola encima en la funda por la casa y con la otra me apuntaba a mí mientras dormía. Les dijo a los niños que no hablaran conmigo ni buscaran tener contacto conmigo. Él les traería una nueva mamá y se desharía de mí. Yo sentía que solo era cuestión de tiempo hasta que me matara. Mi mayor temor era que también hiriese a los niños cuando se deshiciera de mi cuerpo. Estábamos en la parte trasera del auto con mi hermano, con las pistolas de paintball apuntándole a mamá, como nos ordenó papá. Si se movía, teníamos que dispararle. Mamá no habló en todo el viaje. Estaba muerta de miedo. Estacionamos en un descampado y mi papá nos miró a mi hermano y a mí y nos preguntó, ¿qué creen que deberíamos hacer, muchachos? ¿Le disparamos? Baja. Se bajó del auto y le dijo a mi mamá que lo siguiera. Se fueron caminando por el campo y recuerdo ver cómo se alejaban lentamente. ¡Vamos! ¡Camina! Él la golpeaba y le gritaba, no estás de mi lado, ¿por qué no me ayudas? ¡Con eso no basta! Yo estaba esperando oír un disparo y recuerdo que me dije a mí mismo, esto es una pesadilla, esto no está pasando. En ese momento estaba segura de que me iba a disparar. Miré a mi alrededor por si había algún lugar para huir o
alguna persona cerca para pedirle ayuda. Y me apuntó con el arma en la cabeza. Rick, Y dijo, ¿estás lista para morir? Recuerdo que yo repetía el Padre Nuestro en mi interior y que estaba ahí esperando a que él me disparara. Y por algún motivo decidió que era mejor que me quedara, que me necesitaba y me arrastró al auto. Decidió llevarme al departamento del sheriff para que confesara que yo era parte del complot para asesinarlo. Su historia había evolucionado. Pasé de ser una pobre víctima de los abusos de mi padre a la victimaria que abusaba de sus propios hijos. Si confesaba que conspiraba para matar a mi esposo y que había abusado de mis hijos, seguro me iban a arrestar. Yo quería que me arrestaran porque era el único plan que se me ocurría para salir de todo eso. No era el mejor plan, pero era el único que tenía. Yo no iba a durar mucho más así y necesitaba que se terminara. Oficial, lo que intentaba decirle... Cuando llegamos, unos detectives nos guiaron a una sala y Rick empezó a explicarles qué hacíamos ahí. Él declaró que me quiere ver muerto. Los detectives oyeron lo que decía y dijeron, bueno, necesitamos que Susan haga su declaración formal para grabarla. Y le pidieron que salga al corredor un momento. Fue horrible. Eso fue horrible. Y no pude decir nada. Lo siento tanto. Está metida en esta organización. Adelante, explícales. Susan, ¿es cierto lo que dice? todo lo que dice es cierto. Rick, ¿podría salir mientras le tomo la declaración? Sabía que Rick estaba en el corredor y no me sentía a salvo. Yo quería que me arrestaran, quería que me creyeran que había abusado de mis hijos para que me encerraran en la cárcel. Abuso de ellos hace años. Entonces me esforcé mucho. Me esforcé mucho para contar la historia y sonar convincente. Es que mi familia está con los satanistas y yo adoro a Satanás. Estaba muy nerviosa y tenía miedo. Quería que me creyeran para quedarme ahí. No quería volver con Rick. Él me dijo que tenía que hacerme responsable por haber abusado de mis hijos. Al final dijeron, bueno, creemos que no es un ambiente seguro para los niños, así que mientras hablábamos enviamos a los de protección de menores a su casa a buscarlos. Y vamos a dejarla ir. Eso dijeron. Por favor. Pregunté, ¿no me arrestarán? ¿No me llevarán a la cárcel? Y respondieron, seguiremos investigando y volveremos a contactarla. Y nos pidieron que nos fuéramos. Tenía mucho miedo porque me estaban enviando de vuelta a casa con Rick. Y él estaba enfurecido porque se habían llevado a los niños.
Yo estaba muy asustada. ¿Puedes prometerme que me vas a decir solo la verdad y lo que pasó en realidad? La policía me decía que ella era la buena, que todo lo que él me había contado sobre las sectas, sobre los golpes, sobre lo que era normal, era mentira. ¿Alguna vez viste a tu mamá haciendo algo como eso? ¿A tu hermanita o a alguno de tus hermanos? Toda mi realidad cambió de manera radical en cuestión de pocas horas para mí. Crecí pensando que mi mamá era un ser humano horrible y luego oír que en realidad mi padre era el monstruo fue algo tremendo. Recuerdo que estaba conmocionado. Nos hizo cosas muy malas. Ok, ¿eso te dijo él o tú te acuerdas de algo? Eso me dijo él. Entonces fue que pensé, ay, demonios, fue todo mentira. Quiero que me cuentes lo que tú sabes, no lo que te dijo tu papá o lo que crees que dicen sus papeles. Me sentí engañado y sentí mucha ira. Sentí muchísima vergüenza. Me sentí muy avergonzado por haberle creído todo eso y no dejaba de pensar en mi mamá. Pensaba en cómo la habíamos tratado y todo lo que sufrió. Cuando volvimos a la casa, de repente a Rick se le ocurrió, bueno, esto es estupendo, tenemos la casa para nosotros solos, disfrutemos. Y quiso que fuera a cambiarme, a ponerme un vestido de y que preparara unos tragos. Me costaba mucho fingir que me divertía porque estaba muerta de miedo. Y ahí fue cuando el sheriff vino a arrestarlo. No te imaginas la cantidad de gente que está muerta de miedo contigo en este momento. Muerta de miedo. Sí. Su reacción fue, ¿me arrestan por abusar de mi esposa? ¿En serio? Yo no lo hice, pero si tienen una teoría, me encantaría oírla. Y decidió seguir perpetuando la misma historia loca. Sé que suena de locos, pero ella planeó dejarme acá y llevarse a nuestros niños a esa secta satánica. Y hacerlos parte de esa iglesia. Era un delirio, era una locura. Yo no quiero esto. Nunca pedí esto. Intento proteger a mis hijos. Fue un alivio que lo arrestaran. Era muy malo. Tuve que recomponerme para volver a estar de pie porque mis niños estuvieron bajo custodia desde que Rick me llevó a la oficina del sheriff a confesar. En ese momento yo solo me concentré en recuperarlos. Estaba nerviosa porque no sabía qué pensaban. Los pusieron en mi contra, pero aún era su mamá. Los niños vinieron corriendo a abrazarme y dijeron que me querían, que me extrañaban y que volveríamos a vivir juntos como una familia. Y que lo sentían, que creyeron que yo era la mala y ahora sabían que papá era el malo y fue muy emotivo.
Esta es una foto de mi papá. Falleció hace poco más de un año. Hablamos del tema solo una vez y me disculpé una y mil veces. Sentí que era importantísimo disculparme y decirle que lo quería. Después de esa conversación no volvimos a hablar del tema. Él quería que pudiéramos dejar todo eso atrás. Estaba muy feliz de estar viva. Creí que jamás podría llegar a ese punto. Muchos creen que si sacas al abusador del entorno, la familia puede recomponerse fácilmente. Que ya no hay problemas y la vida vuelve a ser buena. Pero es muy difícil volver a ponerse de pie. Hay cosas que jamás superaré. Mi papá se levantaba cada día y tomaba una decisión a conciencia. Hoy voy a torturar a esa mujer. Voy a moler a golpes a ese niño. Y voy a aterrorizar a toda la familia. Nos llevó mucho tiempo lograr reparar el daño. Es increíble que hayamos sobrevivido. Y que sobreviviéramos cada día después de que se fue, es aún más increíble. Porque decidimos ser más fuertes luego de haber sufrido tanto. Y decidimos no ser víctimas, sino sobrevivientes. Decidimos avanzar y volver a tener fe en la gente. Podemos romper el ciclo y darle a las generaciones futuras lo que... Aquella mañana parecía no tener nada extraordinario. Y sin embargo, el destino ya había puesto en marcha una historia que helaría la sangre de todo un país. El barrio estaba envuelto en ese murmullo propio de los días escolares. El ruido de las llaves que cerraban puertas, las madres que apuraban a sus hijos, el chirrido de los autobuses amarillos. Era una calle tranquila, un lugar donde la costumbre se confundía con la rutina, y donde nadie imaginaba que la desaparición podía acechar a la vuelta de la esquina. En medio de ese escenario, un niño de apenas 6 años se preparaba para su pequeña aventura, salir solo, por primera vez, a comprar dulces en la tienda de la esquina. Su nombre resonaba en los labios de su madre con la ternura de quien aún lo veía demasiado frágil para enfrentar el mundo. Pequeño, de ojos grandes y curiosos, llevaba una chaqueta ligera y un paso nervioso, pero firme. Quería demostrar que era mayor, que podía cruzar la calle, que podía ir hasta la tienda como lo hacían los niños más grandes. Aquella petición había sido insistente durante días. «Mamá, déjame ir solo. Prometo regresar rápido». La madre, después de tantas negativas, finalmente accedió, convencida de que el recorrido era corto y de que el vecindario seguía siendo un lugar seguro. No sabía que esa decisión marcaría su vida para siempre. El niño salió con una moneda en el bolsillo y una sonrisa de satisfacción. Los vecinos lo vieron pasar. Saludó con un gesto tímido a la señora que barría la acera, al hombre del kiosco que lo reconocía de siempre. Era la inocencia personificada, caminando hacia un destino que nadie hubiera sospechado. La mañana avanzaba con normalidad, los relojes marcaban apenas las 8, y el aire fresco traía consigo el olor del pan recién horneado de la panadería cercana. Nada presagiaba la tormenta. En la tienda, los estantes estaban repletos de dulces de colores brillantes, que parecían brillar más que nunca. Caramelos envueltos en papeles metálicos, chicles, pequeñas golosinas que hacían que los ojos del niño se iluminaran. Tomó lo que quería, pagó con sus monedas y salió, apretando el tesoro en su pequeño puño. Fue en ese instante cuando la línea invisible entre lo cotidiano y lo siniestro se quebró. Al principio, el silencio no pareció extraño. El niño dobló la esquina, y ahí fue visto por última vez. Un vecino lo observó detenerse un momento, mirar hacia la calle como si buscara algo, y luego, nada, se esfumó.
Nadie escuchó gritos. No hubo señales de forcejeo, ni un sonido que alertara de lo que estaba ocurriendo. La normalidad siguió su curso, pero él ya no estaba. El tiempo comenzó a correr, y con cada minuto que pasaba, la incertidumbre se volvía más pesada. La madre, mientras tanto, esperaba en casa, convencida de que lo vería regresar corriendo con los bolsillos llenos de dulces, y la sonrisa orgullosa de quien ha superado su primera prueba de independencia. Pero los minutos se hicieron eternos, y la puerta nunca volvió a abrirse. Al principio, trató de calmar su angustia. Quizá se entretuvo hablando con alguien, quizá compró más de la cuenta, pero el presentimiento crecía como una sombra. Algo no estaba bien, y cuando el reloj marcó media hora, supo que aquella espera ya no era normal. Salió corriendo a la calle, preguntó a los vecinos, recorrió la manzana con los ojos desesperados. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto volver. Ese fue el inicio del abismo. Las calles se llenaron de voces que repetían la misma frase. Se perdió un niño. La policía fue alertada, y en cuestión de horas, la fotografía de ese pequeño comenzó a circular como fuego en la pradera. Los agentes recorrieron tiendas, estacionamientos, casas abandonadas. Se abrieron alcantarillas, se revisaron sótanos, se golpearon puertas, pero todo era en vano. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Un niño no desaparece así, sin más, a plena luz del día y en una calle poblada. Y sin embargo, había sucedido. La madre, envuelta en un llanto desgarrador, repetía una y otra vez lo mismo. Solo fue a comprar dulces, nada más. La sencillez de esa acción, lo inocente de aquel gesto, hacía que el caso se volviera aún más aterrador. Porque si un niño podía desaparecer así, en un trayecto de apenas unos metros, entonces nadie estaba a salvo. El vecindario que alguna vez había parecido un refugio seguro, se transformó en un escenario de sospechas y temores. Las sonrisas entre vecinos se convirtieron en miradas desconfiadas. Todos eran posibles culpables. Y la pregunta latente, dolorosa, quemaba en cada esquina. ¿Dónde está? Los medios de comunicación llegaron pronto, atraídos por la crudeza de la historia. Cámaras, micrófonos, titulares. El rostro del niño apareció en periódicos, en noticieros, en pancartas improvisadas. La ciudad entera lo conocía, lo reconocía. Los padres abrazaban más fuerte a sus hijos al ver aquella imagen, porque la idea de un niño que desaparece en cuestión de minutos es el más oscuro de los temores. El misterio comenzó a crecer, alimentado por rumores, por testimonios contradictorios, por pistas que terminaban en callejones sin salida. Alguien dijo haber visto una furgoneta blanca estacionada cerca. Otro aseguró que un hombre desconocido había estado merodeando días antes. Pero cada pista se desvanecía con la misma rapidez con la que aparecía. La policía interrogaba, presionaba, pero las respuestas no llegaban. Los ojos de la madre se hundían en un vacío cada vez más profundo, un abismo de desesperación que no encontraba consuelo. Las noches eran interminables. La cama del niño seguía intacta, con las sábanas revueltas como si en cualquier momento fuera a regresar a dormir. El aroma de su ropa aún flotaba en la habitación, y cada objeto se convertía en un recordatorio cruel de su ausencia. Los voluntarios se unieron a la búsqueda. Decenas de personas recorrieron bosques, parques, ríos. Se colgaron carteles en postes, se repartieron volantes en estaciones de metro. El nombre del niño se convirtió en un eco repetido por voces extrañas, que lo llamaban con la esperanza de que apareciera de entre los arbustos, de entre las sombras. Pero la respuesta siempre era el silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier grito. A medida que los días avanzaban, la historia se transformaba en un fenómeno social. Se hablaba en oficinas, en cafeterías, en escuelas. El caso del niño que había salido a comprar dulces y jamás regresó se convertía en un espejo del miedo colectivo, porque cada padre, cada madre, podía verse reflejado en aquella tragedia.
La inocencia de dejar a un hijo recorrer unos metros se transformó en una herida abierta. El vecindario ya no volvió a ser el mismo. La confianza estaba rota. El horror se había instalado entre las paredes del hogar más común, y ya nada volvería a ser igual. Y mientras la ciudad se sumía en esa mezcla de angustia y paranoia, en algún lugar alguien guardaba un secreto. Alguien sabía qué había pasado, alguien había visto algo, pero el silencio se mantenía, como una muralla infranqueable. La pregunta seguía flotando en el aire, cortante como una cuchilla. ¿Cómo puede un niño desaparecer sin dejar rastro? Cada segundo que pasaba alejaba la esperanza, y cada noche que caía se convertía en un recordatorio de que el tiempo es enemigo de la verdad. La segunda noche fue la peor. El cansancio físico se mezclaba con el desgarro emocional y con la rabia de no encontrar respuestas. Los padres ya no dormían. Se limitaban a permanecer sentados junto al teléfono, esperando una llamada que pudiera traer noticias. La línea sonaba de vez en cuando, pero nunca con la información que necesitaban. Eran vecinos preguntando, periodistas buscando titulares, conocidos ofreciendo ayuda. Nadie podía dar la respuesta que los consumía. ¿Dónde estaba su hijo? La policía había tomado la casa como centro de operaciones. Mapas sobre la mesa, fotografías ampliadas, listas de posibles sospechosos. El vecindario, antes apacible, ahora estaba atravesado por un torbellino de interrogatorios. Puertas golpeadas a medianoche, preguntas repetidas con insistencia. ¿Vio algo extraño? ¿Reconoce a esta persona? ¿Escuchó un grito? Nadie quería sentirse parte del misterio, pero todos estaban atrapados en él. El eco de esa desaparición había sacudido la normalidad y ahora cada esquina parecía oscura, cada desconocido una amenaza. La madre recorría la habitación de su hijo con pasos cortos, como si al tocar cada objeto pudiera mantenerlo vivo. Tomaba entre las manos los juguetes, acariciaba los libros infantiles, se aferraba a la ropa con un dolor que la ahogaba. El padre, en cambio, buscaba respuestas en el exterior, hablaba con policías, acompañaba a grupos de voluntarios, seguía pistas que se desmoronaban. Dos formas distintas de enfrentar el mismo infierno, y en medio de esa lucha, el tiempo seguía corriendo. La noticia ya no era solo local. Cadenas nacionales transmitían en vivo, con cámaras frente a la casa. El rostro del niño se multiplicaba en todas las pantallas, su sonrisa inocente congelada en carteles que colgaban en postes y vitrinas. Desaparecido, decía el rótulo bajo su fotografía. Era la palabra más fría y aterradora. Desaparecido. Como si fuera un fantasma. Como si el mundo entero lo hubiera tragado. Pero no. Alguien lo había arrancado de su rutina. Alguien había roto el frágil hilo que lo unía a su hogar. Los rumores comenzaron a circular. Que si lo habían visto en una gasolinera al norte, que si alguien escuchó un auto arrancar a toda velocidad, que si un hombre con chaqueta oscura había rondado la calle días antes. Cada pista encendía una chispa de esperanza, pero se apagaba con la misma rapidez. El vecindario se llenó de teorías, de miradas cruzadas con sospecha. Algunos padres no dejaban salir a sus hijos ni al patio. Otros caminaban de la mano de los suyos con una fuerza tan apretada que parecía cortar la circulación. El miedo se había instalado, y no se iría pronto. La investigación se expandió. Agentes del FBI comenzaron a colaborar. El caso, por su crudeza y por la edad del niño, exigía recursos mayores. Revisaron registros de delincuentes sexuales en la zona, examinaron vehículos sospechosos, rastrearon llamadas telefónicas. Cada movimiento era seguido de cerca por la prensa, que encontraba en cada detalle un nuevo motivo de angustia para la sociedad. El país entero hablaba del niño que había salido a comprar dulces y jamás regresó. Su historia se había convertido en un espejo de vulnerabilidad. Lo que ocurrió con él podía ocurrirle a cualquiera. La madre, entretanto, había perdido el apetito. Sus manos temblaban al sostener una taza de café, y su mirada se perdía en un vacío insondable. Repetía una y otra vez lo mismo, como un rezo. Él va a volver. Yo lo voy a ver entrar por esa puerta,
con su bolsita de dulces. Lo voy a ver. Era su única forma de sobrevivir, aferrarse a una esperanza que se debilitaba con cada hora. El padre, en cambio, comenzaba a mostrar un rostro endurecido, marcado por la furia. Ya no lloraba. Ahora buscaba culpables. Golpeaba puertas, exigía respuestas, increpaba a los policías, cuando el silencio era la única respuesta. Ambos se sostenían uno al otro, pero la grieta del dolor comenzaba a abrirse entre ellos. La ciudad se organizó en búsqueda masiva. Parques, estaciones, edificios abandonados, cada rincón fue inspeccionado. Grupos de voluntarios se formaban con linternas, palos, perros. Caminaban durante horas llamando su nombre. El eco de esas voces en los bosques parecía desgarrador. Un coro que llamaba a un niño que tal vez ya no podía responder, y sin embargo, la esperanza se resistía a morir. Algunos aseguraban que lo habían visto en compañía de un hombre en un supermercado cercano. Otros juraban haberlo escuchado llorar desde una ventana. Cada pista era seguida con urgencia, cada segundo era vital. Pero siempre, al final del día, la conclusión era la misma: nada. La desaparición ya no era solo un hecho trágico, sino un misterio impenetrable. ¿Cómo podía un niño desaparecer sin dejar rastro, en pleno día, en un vecindario habitado? La idea de un secuestro planeado comenzó a ganar fuerza. ¿Había alguien vigilando al niño desde antes? ¿Alguien que sabía el momento exacto en que saldría solo? El terror aumentaba, porque esa hipótesis significaba que la inocencia había sido cazada de manera premeditada. Y si alguien había planeado todo con tanta precisión, ¿qué más podía esperar la comunidad? Las cámaras comenzaron a seguir cada movimiento de la familia. Los micrófonos se alzaban frente a ellos, buscando una declaración. La madre apenas podía hablar, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. El padre, con un rostro endurecido, pedía públicamente la devolución de su hijo. «Tráiganlo de vuelta, por favor. No nos quiten la vida así». Sus palabras se repetían en todos los noticieros, amplificando el dolor de una familia que se desmoronaba frente a millones de espectadores. Las noches eran las más crueles. El silencio de la casa era insoportable. La cama vacía, los juguetes quietos, las paredes impregnadas de recuerdos. La madre encendía la luz del cuarto, incapaz de dejarlo en la oscuridad, como si al hacerlo le negara la posibilidad de regresar. El padre permanecía junto al teléfono, esperando un milagro. En esos momentos, la desesperación se mezclaba con la rabia, y la pregunta se volvía insoportable. ¿Qué clase de monstruo podía arrancar a un niño de esa manera? Los agentes comenzaron a estrechar el cerco. Analizaron cada movimiento de la mañana de la desaparición. Rehicieron el recorrido del niño. Preguntaron a cada testigo. Una mujer afirmó haberlo visto en la esquina, hablando con un hombre desconocido. Otro testigo dijo haberlo visto subir a una camioneta clara. Pero cada testimonio era difuso, lleno de contradicciones. El tiempo había jugado en contra. Los recuerdos se mezclaban. La confusión se expandía. La única certeza era que el niño no había regresado a casa y que cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de hallarlo con vida. Los medios comenzaron a construir historias paralelas. Algunos periodistas se adentraban en la vida de la familia, buscando posibles conflictos, insinuando secretos. Otros ponían el foco en la supuesta ineficacia policial. El caso se había convertido en espectáculo, y la línea entre información y morbo se borraba. La familia, atrapada en esa tormenta, se sentía cada vez más expuesta. El dolor privado se transformaba en un drama público, diseccionado ante millones de ojos. Los rumores llegaron incluso a señalar a personas inocentes. Vecinos señalados injustamente, detenidos sin pruebas, vidas destruidas por el simple hecho de estar en el lugar equivocado. El miedo había creado una cacería de brujas. Nadie confiaba en nadie. Las puertas se cerraban, las persianas bajaban, y la atmósfera del barrio se volvió irrespirable. Lo que antes era una comunidad unida,
ahora era un campo de sospecha y hostilidad. Mientras tanto, en la casa del niño, el tiempo parecía haberse detenido. Los padres ya no distinguían entre días y noches. La madre seguía aferrada a la idea de que él volvería. El padre comenzaba a temer lo peor, aunque se negaba a decirlo en voz alta, y en ese abismo de incertidumbre, la vida se había transformado en un eterno limbo. La normalidad había sido asesinada. La rutina había muerto junto con la inocencia, y lo único que quedaba era un dolor que no tenía fin. El tercer día de búsqueda amaneció con un silencio extraño, como si hasta el viento hubiera decidido guardar respeto por la angustia que reinaba en aquel vecindario. La madre ya no lloraba con el mismo desgarro del inicio. Ahora, su dolor se había convertido en un lamento sordo, como un murmullo que acompañaba cada uno de sus movimientos. Caminaba por la casa con la fotografía de su hijo entre las manos, preguntándose una y otra vez si aún respiraba, si en algún lugar él la llamaba en silencio, esperando que alguien lo escuchara. El padre, por su parte, parecía más endurecido que nunca, como si la rabia lo sostuviera en pie. Repetía sin descanso que no se detendría hasta hallarlo, que aunque tuviera que desenterrar cada rincón de la ciudad, no abandonaría la búsqueda. Los investigadores comenzaron a estrechar las líneas de trabajo. Había un testimonio en particular que resonaba con fuerza. Una vecina aseguraba haber visto al niño hablar con un hombre cerca de una furgoneta clara. El detalle era inquietante, porque otra persona, al otro extremo de la calle, también mencionó un vehículo sospechoso estacionado esa misma mañana. La coincidencia se convirtió en pista prioritaria. Policías revisaban los registros de furgonetas, cotejaban matrículas, interrogaban conductores. Sin embargo, la ciudad estaba llena de vehículos parecidos, y cada hallazgo se desmoronaba bajo la evidencia de que ninguno era el correcto. Mientras tanto, la vida cotidiana de la familia se había congelado. La casa, antes llena de risas infantiles, ahora parecía un mausoleo. Los juguetes seguían tirados en el suelo, pero nadie se atrevía a tocarlos. La cama estaba intacta, con las sábanas desordenadas de la última noche en que él durmió allí. La madre mantenía encendida la luz del cuarto, convencida de que, de algún modo, esa claridad sería una guía para su regreso. Cada objeto era un recordatorio doloroso de lo que faltaba, de lo que había sido arrancado con violencia de sus vidas. La comunidad continuaba movilizada. Cientos de voluntarios se reunían cada mañana, organizados en grupos que se desplegaban por parques, solares vacíos y terrenos baldíos. Algunos caminaban con perros, otros levantaban carteles improvisados con la foto del niño. El eco de su nombre se repetía como una plegaria. ¿Dónde estás, pequeño? Respóndenos. Pero siempre, lo único que contestaba era el silencio. Un silencio espeso que se clavaba como puñal en el pecho de todos. La sensación de impotencia crecía, y con ella, la rabia colectiva. ¿Cómo era posible que un niño hubiera desaparecido en un trayecto tan corto, con tantos ojos alrededor, sin que nadie pudiera dar una respuesta clara? Las autoridades, presionadas por la opinión pública, comenzaron a filtrar datos a los medios. Se habló de posibles sospechosos, de individuos con antecedentes que habían sido interrogados, de perfiles peligrosos en la zona. La gente devoraba esas noticias, hambrienta de respuestas, aunque cada información era tan incierta como la anterior. Los periodistas transmitían en directo desde la casa de la familia, captando cada gesto, cada lágrima, cada palabra. Lo íntimo se había vuelto espectáculo, y lo que para los padres era una tragedia insondable, para las cámaras era combustible que alimentaba el morbo de millones de espectadores. El padre no soportaba esa exposición. Una noche, salió furioso a encarar a los reporteros que acampaban frente a la casa, gritando que se marcharan, que dejaran de hurgar en su dolor. La madre, en cambio, se aferraba a las cámaras como última esperanza. Pensaba que quizás, en algún rincón lejano, alguien vería el rostro de su hijo y llamaría con la pista definitiva. Dos maneras distintas de lidiar con la misma oscuridad,
2 cuerpos unidos por el mismo hijo, pero desgarrados por formas diferentes de sostener la esperanza. Las pistas falsas se multiplicaban. Un rumor llevó a la policía a registrar una casa abandonada, con paredes húmedas y ventanas rotas. Se movieron con cautela, convencidos de que podrían hallarlo allí. Pero no había nada, solo el vacío y el olor a polvo acumulado. Otro aviso condujo a los agentes hasta un río cercano, donde se organizó una búsqueda exhaustiva con buzos y lanchas. El agua se removió durante horas, pero no apareció ni rastro del pequeño. Cada esfuerzo terminaba en frustración, y la desesperanza comenzaba a pesar sobre todos. El vecindario, alguna vez unido, empezó a fracturarse bajo la tensión. Algunos señalaban a los forasteros que circulaban por la zona. Otros, más oscuros, empezaron a murmurar sospechas incluso sobre la familia. ¿Y si saben más de lo que dicen?, preguntaban voces anónimas. Esos rumores caían como cuchillos sobre los padres, que ya cargaban con un dolor insoportable. Ser víctimas y al mismo tiempo sospechosos era una crueldad añadida, un veneno que corroía aún más su existencia. Las noches se hicieron insoportables. La madre escuchaba ruidos en la casa, convencida de que era él intentando volver. A veces, se levantaba de madrugada, abría la puerta y miraba la calle vacía, esperando ver esa silueta pequeña caminando hacia ella. El padre encendía cigarrillo tras cigarrillo, con los ojos clavados en la nada. Entre ambos había cada vez menos palabras, porque las palabras ya no alcanzaban. El silencio de la ausencia era más fuerte que cualquier conversación, y en medio de todo, surgió la llamada que heló la sangre de todos. Una voz anónima contactó a la policía, diciendo saber dónde estaba el niño. El tono era frío, calculador, como quien disfruta con el dolor ajeno. Exigía dinero, prometía entregar al pequeño a cambio de una suma imposible. La policía sabía que probablemente era una extorsión falsa, pero no podían descartarla. Los padres, desesperados, estuvieron dispuestos a pagar lo que fuera, aunque no tuvieran cómo. Los agentes prepararon una operación encubierta, siguiendo las instrucciones del supuesto secuestrador. El lugar del intercambio fue acordado, un parque desierto, a medianoche. La tensión esa noche fue insoportable. Francotiradores ocultos, agentes camuflados, la familia retenida por seguridad. El padre gritaba que lo dejaran ir, que él haría el intercambio, que lo único que importaba era recuperar a su hijo. Pasaron los minutos, las horas, y nadie apareció. Al amanecer, quedó claro que había sido una farsa cruel, un juego macabro de alguien que se aprovechaba de la desesperación. La madre se derrumbó al saberlo, como si le hubieran arrancado otra vez el corazón. El padre golpeó una pared hasta sangrar los nudillos, maldiciendo la maldad humana. Y la ciudad entera, al enterarse, sintió que la esperanza se volvía más frágil que nunca. La investigación se ensombreció aún más después de aquel fracaso. El caso parecía estancarse, como un laberinto sin salida. Pero en medio de esa oscuridad, surgió un nuevo detalle. Alguien había visto una sombra moviéndose cerca de un almacén abandonado la misma mañana de la desaparición. No era una pista sólida, pero los agentes decidieron seguirla. Se organizaron registros exhaustivos, golpeando puertas, rompiendo candados, inspeccionando sótanos. Cada espacio vacío era una posibilidad. Cada rincón oscuro podía esconder la respuesta. El miedo se intensificaba, porque mientras más se buscaba sin éxito, más probable parecía que el niño ya no estuviera con vida. La madre se negaba a aceptar esa idea. Repetía con la fuerza de un mantra que su hijo estaba vivo, que ella lo sentía, que en algún lugar estaba esperando que lo encontraran. Su instinto era más fuerte que cualquier lógica. El padre, aunque en silencio, comenzaba a dudar, pero no lo decía. No podía destruir la única llama que mantenía a su esposa respirando. Así, entre esperanzas frágiles, pistas falsas y sospechas crecientes, los días se convirtieron en un túnel sin fin. La cuarta semana de búsqueda amaneció con un frío más intenso que el de los días anteriores.
como si la misma ciudad se hubiera vestido de luto. El vecindario entero parecía respirar distinto, como si cada paso estuviera impregnado de miedo. Las ventanas permanecían cerradas. Las risas de los niños habían desaparecido de las calles, y el eco de los columpios en los parques se había convertido en un sonido hueco, como un recordatorio cruel de lo que faltaba. El nombre del niño estaba en todos lados, en carteles que el viento arrancaba y arrastraba por las aceras, en la televisión que repetía sin descanso su fotografía, en las oraciones de quienes ya lo sentían como propio. Pero a pesar de todo ese ruido, lo que dominaba era el silencio. Un silencio espeso, inquietante, como si la verdad estuviera escondida demasiado cerca y, al mismo tiempo, demasiado lejos. Los investigadores decidieron dar un giro en la estrategia. Habían rastreado cada parque, cada río, cada almacén, sin encontrar nada. Ahora, el foco se concentraba en los alrededores del trayecto original. Se revisaban casas que antes parecían irrelevantes. Se interrogaba de nuevo a vecinos que ya habían declarado. Fue en esas repreguntas donde comenzaron a aparecer grietas. Un testimonio que había pasado desapercibido en los primeros días cobró relevancia. Un hombre mencionó haber visto una figura sospechosa merodeando la esquina semanas antes, alguien que no pertenecía al barrio y que parecía observar demasiado. Ese detalle, que entonces parecía insignificante, ahora adquiría un peso distinto. La policía comenzó a reconstruir los días previos, como si la desaparición no hubiera empezado el mismo día del incidente, sino mucho antes, con una vigilancia silenciosa. El pensamiento era aterrador, que el secuestro no había sido un arrebato, sino un plan calculado, una cacería preparada con paciencia. Aquello transformaba el dolor en horror, porque significaba que el niño había sido elegido, marcado como presa, seguido en secreto hasta que llegó el momento oportuno. Mientras tanto, la familia vivía un infierno paralelo. La madre apenas podía sostenerse en pie. Sus ojos estaban rojos, su voz rota, su cuerpo frágil como cristal, a punto de quebrarse. Pero aún así, mantenía un ritual diario. Dejaba una luz encendida en la ventana, convencida de que, si su hijo regresaba, esa luz sería la señal de que la casa lo esperaba. El padre, endurecido por la impotencia, se había convertido en un hombre distinto. Sus días estaban dominados por la búsqueda obsesiva. No confiaba ya en la policía. Sentía que el sistema no se movía con la velocidad que él necesitaba. Salía solo, recorría las calles, interrogaba a desconocidos, revisaba rincones como si en cualquier momento fuera a hallar una pista olvidada. Esa desesperación lo consumía, pero también lo mantenía en pie. Los medios de comunicación no cesaban. Cada noche, en los noticieros, el rostro del niño aparecía acompañado de nuevas teorías, de expertos opinando sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunos hablaban de secuestro para pedir rescate, otros de redes criminales más oscuras, donde los niños eran arrebatados con fines innombrables. Las especulaciones eran tantas que la verdad parecía hundirse en un mar de conjeturas. Y, sin embargo, cada hipótesis abría una nueva herida en la familia, que debía escuchar cómo la inocencia de su hijo se convertía en objeto de análisis, diseccionada ante millones de espectadores. La comunidad, por su parte, comenzaba a dividirse. Al principio todos eran solidarios. Todos buscaban, todos apoyaban, pero con el paso de los días, la paranoia se apoderó de muchos. Empezaron a surgir acusaciones, susurros venenosos. Algunos señalaban a los propios vecinos como posibles culpables. Otros hablaban de conspiraciones policiales. El barrio, antes unido, ahora era un campo de sospechas. La confianza se había evaporado. Nadie dejaba ya a sus hijos salir solos ni a la tienda de la esquina. La desaparición había asesinado la inocencia colectiva. Fue en medio de esa tensión que llegó un hallazgo inquietante. Un perro rastreador, utilizado en una de las tantas expediciones, señaló insistentemente hacia un contenedor de basura en un callejón lateral. Los agentes se acercaron con el corazón en un puño.
Dentro encontraron ropa infantil. No estaba claro si pertenecía al niño, pero el simple hecho de que existiera esa posibilidad fue suficiente para desatar un torbellino de emociones. La prenda fue llevada a analizar, y mientras se esperaban los resultados, la familia quedó atrapada en una espera insoportable. La madre se aferraba a la idea de que no era de su hijo, rogando porque la ciencia confirmara su esperanza. El padre, en cambio, se llenaba de furia, imaginando que esa prenda era la prueba de que alguien había jugado con su hijo como si fuera un objeto desechable. El resultado llegó días después. No había coincidencia concluyente, pero la duda ya se había instalado, carcomiendo aún más a la familia. El hallazgo no resolvía nada, solo abría un nuevo pozo de incertidumbre. La policía lo presentaba como un avance, pero en realidad era otro callejón sin salida. El dolor se profundizaba, porque cada pista fallida significaba volver al punto de partida, y cada regreso al inicio era un golpe mortal a la esperanza. Los padres comenzaron a enfrentarse entre ellos. La tensión, la culpa, la impotencia, todo se acumulaba como pólvora a punto de estallar. Ella lo acusaba de no haber insistido más en acompañar al niño aquella mañana. Él le reprochaba haber cedido en permitir que saliera solo. Ambos sabían, en lo más hondo, que no eran culpables, pero la mente humana busca responsables, incluso entre quienes comparten la misma herida. Entre gritos, llantos y silencios prolongados, la relación comenzaba a resquebrajarse. Y sin embargo, en medio de esas ruinas emocionales, había algo que los mantenía unidos, la necesidad desesperada de encontrarlo. La tensión alcanzó un punto culminante cuando un extraño comenzó a dejar notas anónimas en el buzón de la familia. Eran mensajes cortos, ambiguos, escritos con letras recortadas de revistas. «Sé dónde está tu hijo. No busquen más. Él me pertenece». Las frases eran cuchilladas en el corazón de la madre, que caía en crisis cada vez que encontraba una de esas hojas. El padre, en cambio, hervía de furia, y juraba que si atrapaba al autor, lo destrozaría con sus propias manos. La policía analizaba las notas, pero no lograba rastrear al responsable. Para la familia, era una tortura añadida, como si alguien disfrutara prolongando su sufrimiento. Los días se convirtieron en un desfile de sobresaltos. Cada vez que sonaba el teléfono, los padres contenían el aliento, esperando una noticia definitiva. Cada vez que alguien tocaba la puerta, el corazón le saltaba en el pecho, con la esperanza irracional de que fuera su hijo regresando. Pero nunca lo era. Siempre eran periodistas, vecinos curiosos, o la policía trayendo más preguntas que respuestas. La vida se había convertido en un bucle de angustia interminable, un laberinto sin salida donde cada paso los hundía más en la desesperación, y mientras tanto, el caso crecía como un monstruo mediático. Programas de televisión dedicaban horas enteras a analizarlo, psicólogos invitados describían perfiles de posibles secuestradores, periodistas construían cronologías minuciosas. El niño, que alguna vez había sido solo un pequeño con sueños simples, ahora era un símbolo nacional. Su rostro estaba en todas partes, su nombre en boca de millones, su historia convertida en obsesión colectiva. Pero, paradójicamente, cuanto más visible se hacía el caso, más invisible se volvía la verdad. En la intimidad de la noche, cuando las luces de las cámaras se apagaban y la ciudad dormía, los padres enfrentaban la soledad absoluta. Ella lloraba en silencio, abrazando una prenda de su hijo, como si fuera lo único que la mantenía viva. Él permanecía despierto, con los ojos fijos en la ventana, convencido de que en cualquier momento aparecería una silueta pequeña caminando de regreso. Era esa ilusión la que lo sostenía, aunque en el fondo sabía que la realidad era mucho más cruel de lo que estaba dispuesto a aceptar. La desaparición del niño ya no era solo una tragedia familiar. Se había convertido en una herida social, en un símbolo de la vulnerabilidad humana. Cada día sin respuestas era un recordatorio de que la seguridad es apenas una ilusión, de que basta un instante para que la vida se fracture sin remedio. Y en esa herida, lo que más dolía era la incertidumbre, no saber dónde estaba,
no saber qué le habían hecho, no saber si aún respiraba. Porque, al final, el silencio era más aterrador que cualquier respuesta. El amanecer de ese nuevo día trajo consigo un aire más denso, como si la ciudad entera se encontrara atrapada en una espera interminable. Las campanas de la iglesia cercana sonaban, pero ya no evocaban calma ni rutina. Eran campanadas huecas, acompañando el eco de la ausencia. El rostro del niño estaba en cada poste, en cada periódico, en cada pantalla, y su nombre era repetido en boca de desconocidos que jamás lo habían visto, pero que ya lo sentían como propio. La desaparición había dejado de ser un caso aislado para transformarse en un símbolo de fragilidad colectiva. Todos hablaban de él, pero nadie podía decir dónde estaba. La policía, presionada por la tormenta mediática, decidió cambiar de estrategia y apuntar directamente hacia el vecindario. Había que mirar más de cerca, con mayor crudeza, incluso si eso significaba romper los últimos hilos de confianza entre vecinos. Así comenzaron los registros más intensos: casas revisadas de arriba abajo, sótanos abiertos, garajes inspeccionados. Los agentes se movían con una firmeza implacable, conscientes de que quizás la respuesta estaba escondida demasiado cerca de lo que todos habían imaginado. Esa posibilidad helaba la sangre, porque significaba aceptar que el peligro había estado dentro de la misma comunidad. Fue en uno de esos registros cuando apareció un nombre que se repetiría con fuerza. Un vecino solitario, hombre de mediana edad, con pocas relaciones sociales y una mirada siempre esquiva. Había sido visto merodeando con frecuencia, siempre con movimientos que despertaban incomodidad. Nadie lo acusaba directamente, pero la intuición colectiva comenzaba a señalarlo. La policía lo interrogó con dureza, revisó su casa, buscó pistas entre sus pertenencias. Encontraron revistas viejas, recortes de periódicos, objetos que despertaban sospechas, pero que no eran pruebas concluyentes. Sin embargo, la sombra ya estaba lanzada sobre él, y en la mente de muchos, aquel hombre se convirtió en el rostro de la amenaza. La familia, al enterarse, quedó atrapada entre la esperanza y el horror. Si aquel hombre era realmente el culpable, entonces quizás su hijo aún estaba vivo, retenido en algún lugar. La madre se aferraba a esa posibilidad con una fuerza casi irracional, rogando que esa hipótesis fuera cierta, aunque la sola idea de lo que su hijo pudiera estar viviendo la desgarraba por dentro. El padre, en cambio, se sumía en una rabia incandescente, imaginando escenas que no se atrevía a verbalizar. La tensión los consumía, y la línea entre la fe y la desesperación se volvía cada vez más delgada. Los medios de comunicación encontraron en este giro un nuevo filón. Titulares incendiarios señalaban al sospechoso. Programas enteros diseccionaban su vida, buscando en cada detalle un indicio de monstruosidad. La gente, hambrienta de respuestas, lo condenaba antes de que hubiera pruebas. El vecindario se llenó de murmullos y miradas acusadoras. La casa del hombre se convirtió en un punto de peregrinaje morboso, con curiosos que se acercaban a ver de cerca la guarida del monstruo. Pero la policía, pese a todo, no hallaba pruebas sólidas. El hombre, aunque extraño y solitario, no parecía haber tenido contacto directo con el niño aquel día. Y cuando fue liberado tras varios días de interrogatorio, la frustración se volvió insoportable. El caso regresaba al punto inicial, y la sensación de vacío era devastadora. La madre, sin embargo, no podía dejar de pensar en que alguien estaba jugando con ellos. Las notas anónimas, las llamadas falsas, las pistas que siempre terminaban en nada. Todo parecía parte de un guión perverso escrito por alguien que disfrutaba prolongando el dolor. Esa idea comenzó a obsesionarla, y en sus noches de insomnio imaginaba que había ojos observándola desde algún lugar cercano, gozando con cada lágrima derramada. El padre, por su parte, se hundía cada vez más en la obsesión. Comenzó a llevar un cuaderno donde anotaba cada pista, cada rumor, cada detalle, como si en medio de esas páginas pudiera hallar la clave que los agentes parecían incapaces de encontrar.
Su vida entera se redujo a esas anotaciones febriles, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Y entonces surgió una pista inesperada. Una mujer, a kilómetros de distancia, afirmó haber visto a un niño muy parecido en compañía de un adulto en una estación de autobuses. La descripción coincidía con algunos detalles del pequeño. La policía se movilizó de inmediato, y la familia contuvo la respiración como nunca antes. Las cámaras de seguridad fueron revisadas, las grabaciones analizadas. Allí, en las imágenes granuladas, se veía a un niño de espaldas, con un andar que podía confundirse con el suyo, acompañado por un hombre alto. La posibilidad era tan cercana, tan real, que la madre rompió a llorar, convencida de que era él. Pero al poco tiempo, la verdad se reveló como otra daga cruel. Se trataba de otro niño, con otra familia, sin ninguna relación con el caso. Otra vez, la esperanza se derrumbaba como un castillo de naipes. La frustración se extendía como veneno. La policía estaba exhausta, los voluntarios ya no tenían la misma fuerza, los vecinos se replegaban en su miedo. El caso, que había comenzado como prioridad absoluta, comenzaba a mezclarse con otros en los escritorios de las autoridades. Esa desidia silenciosa era peor que cualquier golpe, porque significaba que la urgencia de encontrar al niño se desvanecía. Para la familia, en cambio, el tiempo se había detenido. No había segundos ni minutos, solo un presente interminable, donde la ausencia era la única certeza. Fue en ese contexto de cansancio colectivo cuando ocurrió lo inesperado. Una nueva carta apareció en el buzón de la familia. Esta vez, no eran frases ambiguas, sino un mensaje directo. Lo tengo, está vivo. Pero cada día que pasa, pierde un poco más de esperanza. Las palabras eran un puñal que atravesaba cualquier defensa. La madre gritó al leerlas, como si el aire se le hubiera escapado del pecho. El padre apretó la hoja con tanta fuerza que casi la desgarró. La policía analizó el papel, buscó huellas, rastros de tinta, fibras. No encontraron nada concluyente, pero el daño ya estaba hecho. Alguien sabía cómo mantenerlos atrapados en ese círculo de tortura psicológica. Alguien que jugaba con ellos como un gato con su presa. Las noches se volvieron aún más insoportables después de esa carta. La madre soñaba con su hijo llamándola desde un cuarto oscuro, extendiendo sus brazos, pidiendo ayuda. El padre tenía pesadillas en las que escuchaba gritos ahogados y despertaba cubierto de sudor, con la sensación de haber estado demasiado cerca de la verdad. La casa, impregnada de esos sueños rotos, se convirtió en un lugar inhabitable, un espacio donde cada rincón estaba cargado de dolor. Mientras tanto, el vecindario ya no era el mismo. La comunidad, antes unida en la búsqueda, se había fragmentado en pedazos irreparables. Algunos ya no querían hablar del caso, como si ignorarlo pudiera borrar el horror. Otros se aferraban a teorías cada vez más retorcidas, convencidos de conspiraciones que implicaban a las autoridades o incluso a la misma familia. El miedo y la sospecha habían devorado la confianza. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, las miradas cargadas de recelo. La desaparición no solo había arrancado a un niño, había destruido la esencia misma de la comunidad, y en medio de todo, la pregunta seguía latiendo con la misma fuerza del primer día. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía? ¿Seguía vivo? Esa incertidumbre era el verdadero verdugo, más cruel que cualquier respuesta. Porque mientras no había cuerpo, mientras no había verdad, la esperanza seguía viva, pero se mezclaba con un dolor insoportable. Era una herida abierta que sangraba cada día, sin descanso, sin remedio. La última fase de la búsqueda comenzó con un amanecer gris, como si el cielo hubiera decidido cubrir con un velo pesado la angustia que dominaba a la ciudad. Las calles estaban silenciosas. Los carteles con la foto del niño ya se veían desgastados por la lluvia, algunos arrancados, otros caídos en el suelo y pisoteados por transeúntes indiferentes. Lo que al principio había sido un clamor unánime ahora parecía desvanecerse en la rutina del olvido. Pero para la familia no había tregua. Cada día era igual de insoportable que el primero,
Cada minuto estaba marcado por la ausencia que quemaba como fuego en el pecho. La madre seguía encendiendo la luz de la ventana cada noche, aunque las fuerzas se le escapaban, y el padre continuaba aferrado a su cuaderno de notas, como si en esas páginas pudiera descifrar el misterio que había devorado a su hijo. La policía, tras meses de investigaciones estancadas, volvió a centrar su atención en las notas anónimas. Aquellas frases, cortas y despiadadas, habían sido escritas por alguien que conocía demasiado bien el dolor humano. Los analistas perfilaban al autor como un individuo calculador, frío, que se alimentaba de la desesperación de la familia. No era solo un secuestrador. Era alguien que disfrutaba del juego macabro de tener el control absoluto. Esa hipótesis generaba un pánico aún mayor, porque significaba que el niño no era únicamente una víctima, sino también una pieza dentro de una perversión inimaginable. Fue entonces cuando una llamada inesperada estremeció todo el caso. Una voz masculina, distorsionada por un modulador, contactó directamente con la policía, afirmando tener información precisa. Dio detalles que hasta ese momento no habían sido revelados públicamente. La ropa exacta que el niño llevaba el día de su desaparición, el tipo de moneda con la que había pagado en la tienda, incluso la descripción de los dulces que había comprado. Nadie fuera de la familia y de la policía conocía esos detalles. La llamada era real. La voz, pausada y sin titubeos, dijo una frase que heló la sangre de todos. Él aún me pregunta cuándo volverá a casa. El silencio posterior fue insoportable. Los agentes se lanzaron a rastrear la llamada, a seguir la señal, a triangular coordenadas. Pero el remitente había sido cuidadoso. Utilizó tecnología para desviar su ubicación, y cuando por fin lograron llegar al punto más cercano, hallaron un teléfono desechable arrojado en un contenedor. Otro fantasma. Otra aparición fugaz que dejaba más sombras que certezas. La madre se derrumbó al escuchar aquella frase. Para ella, aquello confirmaba que su hijo estaba vivo, que respiraba, que preguntaba por ella. Esa chispa de esperanza fue suficiente para mantenerla en pie, aunque el tormento era insoportable. El padre, en cambio, sintió cómo la furia lo consumía. Saber que su hijo estaba retenido, consciente, preguntando cuándo volvería, era como sentir una daga que se retorcía en su interior. Juró en silencio que encontraría al culpable, aunque tuviera que dejar su vida en el intento. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión insoportable. La policía incrementó la vigilancia en torno a la familia, convencida de que el autor de las notas y la llamada los estaba observando de cerca. Agentes encubiertos rondaban la calle, micrófonos escondidos en teléfonos, cámaras discretas en farolas. Era como vivir dentro de una jaula de cristal. La familia estaba expuesta, rodeada de ojos que vigilaban cada gesto, cada movimiento. Pero nada sucedía. El tiempo pasaba, y el silencio volvía a devorar las esperanzas. Hasta que una noche, algo rompió la monotonía. La madre despertó sobresaltada al escuchar un ruido en el jardín. Corrió hacia la ventana, y en la penumbra, juró haber visto una silueta que se alejaba rápidamente. Al salir con el corazón en la garganta, encontró sobre la hierba húmeda un sobre blanco. Dentro había una sola fotografía. Era su hijo, sentado en una silla de madera, con los ojos abiertos y la expresión perdida. No había sangre, no había heridas visibles, pero la imagen era tan cruel que la madre cayó de rodillas con un grito desgarrador. El padre, al tomar la foto, sintió que sus manos temblaban como nunca antes. Era la prueba más contundente de que seguía vivo, pero también la confirmación de que alguien lo estaba manipulando como a una marioneta. La policía analizó la foto con obsesión. Los detalles eran mínimos. Un fondo neutro, paredes sin identificar, una luz artificial demasiado fría. No había ventanas, no había objetos reconocibles, nada que pudiera ubicar el lugar. Era un retrato calculado para torturar, no para dar respuestas, y eso era lo que más enfurecía a todos. Era evidente que el autor no solo quería ocultar al niño, sino prolongar el sufrimiento,
mantener la incertidumbre como un cuchillo clavado en el corazón de la familia. La noticia filtrada a la prensa explotó como una bomba. El país entero vio aquella imagen. El rostro del niño se convirtió en un espejo de horror, y millones de personas sintieron que sus ojos los perseguían a través de la pantalla. La indignación creció, la rabia colectiva se desató. Manifestaciones espontáneas surgieron, con personas reclamando justicia, clamando por su liberación. Pero, pese a todo ese ruido, la verdad seguía sepultada en la oscuridad. El padre comenzó a cambiar. Ya no era solo un hombre herido. Se convirtió en alguien que rozaba la obsesión absoluta. Dormía apenas unas horas, recorría la ciudad con el rostro desencajado, seguía pistas por su cuenta, se reunía con gente peligrosa, dispuesto a todo con tal de recuperar a su hijo. La madre, por su parte, se encerraba cada vez más en sí misma, aferrada a la foto como si pudiera escuchar la voz de su niño a través de ese pedazo de papel. Ambos se hundían en abismos distintos, unidos únicamente por la esperanza frágil de que aún estuviera con vida. Y entonces, cuando parecía que todo se había estancado, llegó la revelación que nadie esperaba. Un antiguo trabajador de mantenimiento, que había vivido en el vecindario hacía años, apareció en una estación de policía diciendo tener información. Su testimonio fue tan detallado, tan inquietante, que los agentes lo tomaron en serio. Describió a un hombre que había estado rondando las calles semanas antes de la desaparición, alguien que hablaba poco pero observaba demasiado. Ese hombre coincidía con el perfil que los investigadores habían dibujado en sus informes secretos. Y lo más escalofriante, según el testigo, lo había visto varias veces estacionando una furgoneta en las inmediaciones, siempre de madrugada, siempre en silencio. Con ese dato, la policía redobló la investigación. Se revisaron cámaras antiguas, registros olvidados, se reconstruyeron trayectorias. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. No era un accidente, no era un arrebato. Era un plan meticuloso, tejido durante semanas, quizás meses. Alguien había observado al niño, había estudiado sus rutinas, había esperado el momento exacto en que estaría solo, y entonces, en cuestión de segundos, había ejecutado su plan, dejando tras de sí el vacío absoluto. La certeza de que había sido un secuestro premeditado golpeó a la comunidad como un mazazo. El miedo se transformó en pánico. Si alguien podía planear con tanta precisión la desaparición de un niño en pleno día, significaba que nadie estaba a salvo. Las calles, antes llenas de juegos, quedaron desiertas. El vecindario se convirtió en un lugar fantasma, habitado solo por la sombra del miedo. La madre, al enterarse de este nuevo giro, sintió cómo su esperanza se mezclaba con el terror. Porque si todo había sido planeado, entonces su hijo era más que una víctima, era un objetivo, y esa idea era insoportable. El padre, en cambio, encontró en ello un motivo para no rendirse. Si había un plan, había un responsable, y si había un responsable, podía hallarlo. Su cuaderno de notas se llenó de nombres, de conexiones, de hipótesis, como si estuviera construyendo una obsesión capaz de devorarlo todo. El caso ya no era solo la desaparición de un niño. Era un espejo en el que la sociedad veía reflejado su lado más oscuro. La inocencia había sido arrancada, la seguridad desmantelada, la confianza destruida. Y en medio de ese escenario devastador, la pregunta seguía siendo la misma, la que desde el primer día no dejaba dormir a nadie. ¿Dónde está? Cada día sin respuesta era un golpe más, cada noche sin noticias una tortura renovada. El misterio se volvía más grande, más siniestro, más insoportable. Y mientras el mundo esperaba una respuesta, en algún lugar, alguien guardaba el secreto. Alguien sabía exactamente lo que había pasado, alguien disfrutaba del dolor prolongado. El silencio seguía siendo el arma más cruel. Y la historia del niño que salió a comprar dulces y jamás regresó, lejos de acercarse a una conclusión, parecía hundirse en un pozo aún más oscuro, donde las sombras se alargaban y el tiempo se convertía
en el peor de los enemigos.